a grabar pantalla en este momento. Y creo que sí, ya estamos. Ahora vamos a compartir una pequeña presentacióncita donde están escritas las preguntas que te vamos a hacer. Como dice José, son aproximadamente 10 preguntas nada más. Okay. Y bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es Juan Diego Castillo y voy a empezar a hacer la primera pregunta junto con mi compañero José Daniel González. Vamos a hacerle las preguntas a la arquitecta Helga von Breyman. Perdón si lo estaría pronunciando mal, ¿sí es todo correcto? Von Breyman se pronuncia, pero sí, está bien. Perdona. Bueno, vamos a ver, voy a correr un poco el icono para poder observar la pregunta. Disculpen. Ahora sí. Bueno, primero, para conocer un poco más de las motivaciones propias de su desarrollo hasta el día de hoy, nos gustaría saber cómo fueron sus inicios en la arquitectura y cómo fue tu desarrollo académico. Ok, ¿cómo fueron mis inicios en arquitectura? Básicamente, ¿qué te Ok, llevó a la carrera? en realidad, de que estaba pequeñita sabía que quería estudiar arquitectura. Nunca lo dudé. Lo que tenía era miedo de no poder entrar, porque, bueno, creo que todavía lo hacen el examen, ¿verdad? Hacen examen de habilidad. Y pues no sabía si me iba a ir bien o no, entonces tenía un poco de miedo de no entrar a la UCR. Y pues, ¿verdad? Era como, pero siempre tuve como la certeza de que esa era la carrera que yo quería cursar. Cuando entré a la universidad, o sea, empecé la carrera, eh, siempre muy consciente de que estaba, digamos, haciendo algo que a mí me satisfacía mucho, me hacía muy feliz, pero cuando ya iba como por tal vez tercer año o así de carrera, sentía como que algo me hacía falta, como que yo sentía, no veía en mí la misma motivación que veía en algunos de mis compañeros cuando estaban haciendo taller y diseñando los proyectos y haciendo estos renders y yo sentía que a mí ahí como que había algo que no me terminaba de cerrar. Entonces empecé como a buscar, o sea, tratar de entender un poco qué era lo que realmente no me estaba convenciendo del tema. Yo entiendo que como estudiantes muchas veces uno también tiene frustraciones, pasa momentos difíciles, hay cursos que son desmotivantes, hay profesores que son desmotivantes, o sea, de todo pasa, ¿verdad? A lo largo de esos años que uno está cursando la carrera. Pero yo sentía que iba más allá de eso, o sea, como que yo sentía que algo no estaba encajando correctamente. Y me acerqué a dos profesoras de la UCR, especialmente Ana Gretel Molina, que ella estaba en ese momento a cargo del punto focal para lo de UN Habitat y estaban haciendo unos trabajos para identificar proyectos en comunidades y poder, ¿verdad? Como visualizarlas y poder como apoyar a diferentes iniciativas, porque era de todo tipo, desde mujeres que hacían chocolate en la zona del Caribe hasta proyectos para limpiar los ríos, recoger las basuras en las riberas de los ríos, ¿verdad? Entonces empecé a ayudarle a Ana Gretel en este proyecto y empecé como de un pronto a otro a identificar que eso sí me estaba generando como esas mariposas en el estómago, ¿verdad? De sentir que, a la pucha, esto sí es lo que me gusta, ¿verdad? Esto sí me genera como emoción, sí me ilusiona. Entonces empecé como ahí a entender que pues, que sí, que tal vez a mí la arquitectura se me quedaba eh, como corto en escala, ¿verdad? Como que era solo el proyecto, pero yo era, tal vez sentía que lo mío era algo más amplio, ¿verdad? Más comunitario, tal vez. Y entonces empecé ya a cursar cursos específicos, ¿verdad? De los que uno tenía optativos y empecé como a buscar por ahí. Y ahí entendí que pues que lo mío era el urbanismo, que era lo que más me gustaba. Creo que por ahí vamos a continuar igual con las preguntas. Ok. Sí. Voy a- Arquitecta, ¿por qué el urbanismo y no otra especialidad en arquitectura? Ok, bueno, creo que eso un poco se responde con la pequeña historia que les conté, ¿verdad? Era Claro. como esa necesidad de lo macro. Y Ujú. más que de lo macro, había una cosa muy importante en urbanismo
que también lo tiene la arquitectura, claramente, no digo que no, pero en una escala distinta. Era el contacto con el ser humano, ¿verdad? Obviamente la arquitectura, por supuesto que la tiene igual. Lo que pasa es que cuando hablamos de urbanismo, hablamos de cientos de personas al mismo tiempo que hacen uso de un espacio, que aprovechan, ¿verdad? Que disfrutan de un contexto o no, pero sí, digamos, el hecho que sea como más masivo, es más social, tiene mucho que ver como con la cultura, con la forma de pensar, con los grupos, ¿verdad? Como la forma en que se organizan. Entonces, eso me parecía muy interesante, ¿verdad? Ahí estaba como esa parte más de entender el comportamiento humano, por qué, ¿verdad? ¿Por qué usan este parque y no este? ¿Qué tiene este diferente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente se reúne aquí en esta esquina y no allá, ¿verdad? ¿Por qué San José no, digamos, tiene esa vitalidad que tiene, yo qué sé, alguna otra ciudad? Entonces como que empecé a tener como todas estas dudas, ¿verdad? De querer entender qué era lo que hacía que un lugar fuera mucho más agradable, que una ciudad fuera más vivible que otras, y entonces ahí fue cuando entendí que sí, que definitivamente lo mío era más urbano y mucho más tirado a ciencias sociales incluso, ¿verdad? Claro. No urbano desde la parte ingenieril, digamos, que también se podría ver desde ahí, pero no era por ahí donde andaba lo mío. Y eso fue. Bueno, vamos a continuar. La tercera sería que sus estudios de posgrado en Madrid le permitieron conocer la realidad del nuevo urbanismo en un contexto europeo. ¿Cómo fue el proceso de traducir esos conocimientos a la realidad costarricense, a lo que estaríamos nosotros experimentando día a día, como lo comentabas, perdón? Sí, bueno, en realidad la maestría que llevé era de planificación. Y luego en el doctorado, efectivamente, me centré en unos estudios de caso en España en concreto. Y ciertamente, ¿verdad? No podríamos generalizar, no podemos hablar, ¿verdad? Como que por ser una ciudad europea todas son iguales, porque también varían muchísimo según escala, según país, según clima, según todo. Entonces yo creo que al fin y al cabo es un poco entender eso, que cada contexto, cada caso es único, ¿verdad? Tiene sus particularidades, pero traducir esos conocimientos a la realidad costarricense ha sido un proceso. Yo no diría que yo ya lo tenga entendido. Yo todos los días sigo aprendiendo, todos los días Claro. sigo conociendo cosas nuevas y de los mismos colegas, de los mismos estudios que se van haciendo. Creo que es un proceso que nunca va a acabar. Hasta el día que me muera, posiblemente seguiré descubriendo y conociendo cosas, porque además como es ¿verdad? Siempre se dice que la ciudad es un ente vivo, ¿verdad? Es algo que va cambiando. Yo creo que no es como que hay una realidad absoluta para leerlo, para entenderla, sino que según cada momento, pues lo que haya es distinto, ¿verdad? Claro. Ok. ¿Cómo evalúa la actual situación del ejercicio profesional para un urbanista en Esto ya Costa es. Rica? Sí, esa misma es como evaluar la actual situación del ejercicio profesional para un urbanista en Costa Rica. Ok, ahí voy a hacerte yo una pregunta a vos, José. ¿Es para Ajá. un urbanista o para una urbanista? Bueno, para un urbanista específicamente, de hecho. Ok, bueno, lo veo difícil. Creo que es un campo que tiene muchísimo potencial, pero creo que todavía a nivel país, o sea, digamos, a nivel de sociedad y culturalmente no le hemos dado el valor y la importancia que tiene. Entonces creo que aunque es sumamente valioso y creo que le haría muchísimo bien a nuestro país, todavía no está metido en nuestro sistema. O sea, realmente uno no ve, por ejemplo, que las municipalidades obliguen a tener un urbanista dentro de su departamento encargado, por ejemplo, de infraestructura, o, ¿verdad? No lo obligan. Claro. Muchas veces, tal vez es un geógrafo, o tal vez es un ingeniero civil, y que tal vez no han llevado ningún tipo de instrucción específica sobre urbanismo como tal, ¿verdad? Entonces, yo creo que es como una profesión, digamos, no es todavía hoy en día valorada, pero sí creo que también te abre muchísimas posibilidades de incidir. Entonces creo que también está mucho en la pericia de cada persona
de saber cómo aprovechar esos conocimientos para poder trabajar con diferentes entes gubernamentales, empresas privadas, academia. O sea, creo que poco a poco va a ir agarrando más importancia y va a ir siendo valorada mucho mejor. Claro. Ok, Ahí nada más, perdón, iba a decir también dale. que para una mujer tal vez, siendo Costa Rica todavía una sociedad bastante machista, pues va a ser aún más complicado, ¿verdad? Y todavía lo vemos, ¿verdad? En los paneles ¿verdad? Cuando hay algún tipo de evento académico y todo, ahora, ¿verdad? Se busca que haya representación de las mujeres porque hay más conciencia, pero normalmente ha sido un campo principalmente de hombres, principalmente. Entonces creo que eso lo hace aún más complicado. Pero no, igual creo que es como todo, poco a poco vamos avanzando. A mí me gusta ser positiva, ¿verdad? Y pensar que sí, que cada día un poquito más de representación femenina también. Sí, esa es la idea realmente. Bueno, para continuar también queríamos preguntarte cuáles son las características claves o cuáles son las características que definen tu trabajo, independientemente, como nos has comentado, en algún momento fue más de arquitectura además y luego en el urbanismo. ¿Cómo creerías que serán tus características? Bueno, ahorita mismo yo trabajo una línea que es, digamos, lo que a mí me apasiona, que es el vínculo entre la planificación urbana y la psicología ambiental. Eso es lo que a mí me encanta trabajar, digamos, todas las investigaciones que he hecho hasta ahora están enfocados en eso, los proyectos de graduación que estoy, digamos, coordinando como tutora, tratan sobre eso porque a mí es un tema que me parece muy, muy importante y en Costa Rica tampoco hay gente en eso. En la Escuela de Psicología de la UCR no siquiera hay un curso de psicología ambiental. Teníamos un psicólogo que se llamaba Mauricio Leandro, que era el único que había estudiado, se había especializado en psicología ambiental en el CUNY en Nueva York, y era el único que realmente trabajaba esa rama de la disciplina, pero él falleció hace unos años y desde entonces es algo que se tiene totalmente abandonado. Hay muchas personas que les llama la atención y que tal vez lo trabajan de una forma tangencial, pero es poco lo que se ha hecho, ¿verdad? En esa parte. Entonces, ahí está como yo no sé, ahí está como si mi impronta, ¿verdad? Yo estoy tratando como de fortalecer ese vínculo, que al fin y al cabo lo que busca es hacer la disciplina urbana y específicamente la planificación un poco más humana, porque la planificación se basa mucho en diagnósticos técnicos, Claro. en datos, en números, ¿verdad? Yo veo un mapa y le pinto un colorcito y saco un porcentaje y, ¿verdad? Es como, a veces se les olvida que la gente vive ahí y que la gente sufre las consecuencias de las decisiones que se toman y entonces es como tratar o lo que yo intento es tratar de promover instrumentos de la psicología para aplicarlos, bueno, de la psicología ambiental en particular, para aplicarlos en la planificación. Y yo creo que eso tal vez sería como las características que definen mi aporte hoy en día. Excelente. En marzo del 2019 se publicó en Psychologic su artículo de validación de una escala para medir la percepción de la calidad del entorno residencial en un contexto latinoamericano. ¿Cuáles serían sus principales conclusiones de este artículo y cuál sería la situación en el contexto de Costa Rica? Ok, bueno, ese artículo, lo que pasa es que ese artículo en particular lo que buscaba era validar un instrumento, ¿verdad? Entonces, esa era como, bueno, fue la primera publicación de una serie de textos que mostraban como los resultados. Esta lo que se concluyó, en esta publicación se concluyó que el instrumento, a pesar de que fue elaborado en un contexto sumamente diferente, como es un contexto italiano que fueron los originales, digamos, los puntos originales donde se elaboraron estos instrumentos, igual digamos, se validaba a través de estadística su posibilidad de aplicarse en nuestro territorio con unos pequeños cambios que fueron los que le incorporamos a la escala. Entonces, eso lo que nos permitía era demostrar que usando ese instrumento podríamos conocer también cuál es la percepción del entorno residencial
en nuestro contexto. Ok, ahora, hay situaciones tan diferentes en ese trabajo y justo a partir de esos descubrimientos que hicimos, ahorita estamos planteando otros esfuerzos para mejorar, ¿verdad? Por ejemplo, es muy diferente. Esa escala estaba pensada para aplicar en barrios italianos. Desde la elaboración de las preguntas, cuando usted habla de barrio, la concepción de barrio es tan distinta en un país como el italiano, un país italiano, ¿verdad? Había muchas ciudades, había ciudades grandes como Roma y ciudades mucho más pequeñas, pero ya solo el concepto de barrio es tan diferente al nuestro. Cuando yo le preguntaba aquí a la gente las preguntas, muchos me respondían en base a lo que hay en su calle, porque para ellos su calle es el barrio. Lo que está en la calle paralela ya no es su barrio. Entonces, ahí empecé a ver como hay una serie de condicionantes culturales que tienen que ser tomadas en cuenta en este tipo de ejercicio para que realmente sean válidos, ¿verdad? Entonces, en la situación de Costa Rica, ahora, la segunda parte de la pregunta, los resultados nos dijeron que la mayoría de las personas en ese contexto en el que lo hicimos, que fue en el Cantón de Flores, tenía una percepción positiva en términos generales, ¿verdad? Eso tenía varios factores, desde movilidad, percepción de seguridad, equipamiento, etcétera, apego al lugar, etcétera, pero en términos generales la gente tiene una buena valoración del contexto residencial en el que habitan. Las principales quejas vienen por la seguridad y falta de posibilidades culturales también, era como uno de los elementos que, pero bueno, claro, en ese contexto no hay prácticamente nada, entonces también ese estudio habría que replicarlo en otros barrios, en otros ámbitos, tal vez de la gran área metropolitana y luego tal vez fuera de la gran área metropolitana, para poder como dar como un diagnóstico más realista, ¿verdad? Claro. Bueno, voy a continuar. También voy a recordarles que, bueno, Zoom nos permite solamente tener 40 minutos de reunión. Si en el caso que se nos fueran a pasar, yo tengo otra reunión prevista y te la vuelvo a compartir para que nos unamos. Okay. Bueno, entonces vamos a continuar. La número 7 dice, desde su opinión, ¿cómo se podría mejorar la situación del urbanismo del país? Si nos comentas que hay tal vez muchas diferencias entre ciudad y ciudad, o que sistema con sistema, pero tal vez cuáles serían esos puntos que podrían ayudarnos un montón. Pucha, esa pregunta está bien complicada porque creo que son muchísimas cosas que habría que hacer para poder realmente mejorar la situación del urbanismo. No sé si se refieren digamos, del contexto urbano o del urbanismo como disciplina, pero en las dos hay mucho que hacer, ¿verdad? Creo que es una cuestión mucho de educarnos, tratar de que la gente, ¿verdad?, tenga sí, no sé cómo lo diría, una forma de entender el espacio distinta. Creo que somos sumamente individualistas, nos preocupamos mucho por nosotros, yo quiero llegar rápido, entonces coge el carro, no me importa, ¿verdad? Es como, somos súper yoísticos, ¿verdad? Entonces, hay una cuestión mucho de educación eh, y que eso también nos genera una serie de problemas de lo que significa vivir en un espacio urbano en nuestro país, ¿verdad? Entonces, creo que habría que empezar por educación y desde entonces, para mí, desde la academia ese es el primer punto, ¿verdad? Para que los arquitectos que salen hoy en día, ¿verdad?, a la calle, ya realmente lleven pues más metido en su sistema la importancia del urbano. Y digo los arquitectos porque es donde yo trabajo, pero creo que no es algo que solamente se debería dar en arquitectura. Me parece que eso también se debería dar en otras carreras. Y creo que en otras carreras incluso reciben más información que los arquitectos. O sea, creo que, por ejemplo, los geógrafos reciben un montón de información urbana. En sociología también entiendo que hay algunos cursos que se dan sobre sociología urbana. En ingeniería civil creo que no estoy segura. Pero sí, creo que por ahí habría que empezar. Por la Antropología tal academia. vez también. Antropología tal vez también es cierto. ¿Cuál considera su principal aporte desde la academia a los futuros arquitectos del país?
Tienes Voy, que tengo los perrillos. No te preocupes. Es que a mí también la pandemia me agarró no preparada y no tengo una casita con un patio, entonces Sí. eso lo hace un poco complicado. Lo bueno es que ya es más entendible, ya todos estamos en las casas y a veces hay alguien con el microondas o con un perro, entonces todos comprendemos. Sí. Es complicado. Ok, ¿cuál sería mi principal aporte a los futuros arquitectos del país? Bueno, yo pensaría que es un poco, tal vez es ayudar a concientizar, ¿verdad? Sobre lo que significa la importancia del estudio del contexto urbano. Porque por lo menos eso es lo que siento que yo le he podido aportar a los estudiantes de la carrera de arquitectura. Cuando tengo la posibilidad de hablar con ellos y así, cuando terminamos los cursos, siento que lo que ellos más aprecian es eso, es como que de un pronto a otro, tal vez cuando llevan algún curso sobre temas urbanos, de un pronto a otro se les abre el mundo y ven otra realidad que tal vez no habían tenido oportunidad. Entonces creo que es eso, es como tal vez ayudar a concientizar, ¿verdad?, sobre la importancia del espacio urbano. Bueno, vamos a continuar tal vez con este enfoque acerca de un poco del género y lo que dice la siguiente pregunta es que en un estudio en el 2014 del Architect Council of Europe, en Europa se estima que el 39% de los arquitectos activos son mujeres y en los Estados Unidos un 18% de los arquitectos activos son mujeres. Tanto en Europa como en Estados Unidos, casi la mitad de las escuelas casi la mitad de los graduados de las escuelas de arquitectura son mujeres. Esto lo ponemos como ejemplo porque tal vez es la única fuente que buscamos un poco más confiable, pero nos muestra que tenemos una equiparación en cuanto a hombres y mujeres en la academia. Entonces, por eso es que viene la siguiente pregunta. Según su experiencia personal y laboral, ¿cómo podríamos comprender que en la academia se cuente con un número equitativo entre hombres y mujeres graduados? Perdón, es que no puedo leer toda la pregunta, pero acá la tengo. Se cuente solamente con un número equitativo entre hombres y mujeres graduados, pero cuando se habla del ejercicio profesional de la arquitectura, los números entre hombres y mujeres presentan una diferencia tan marcada en el género del profesional. Bueno, ahí es que creo que entran en juego muchas cosas, pero bueno, yo en eso no soy especialista, ¿verdad? Y yo creo que ahí tiene mucho que ver. Primero que todo, que, ¿verdad? Como hablamos antes, Costa Rica siendo un país, sigue siendo un país relativamente machista, entonces las labores del hogar y el cuidado de los hijos, especialmente cuando están pequeños, pues se recargan principalmente en la mujer. Entonces, estudian muchas muchachas que luego cuando salen a trabajar, tal vez se casan, tienen hijos y entonces ya no siguen adelante con la profesión, ¿verdad? Creo que eso puede ser mucho de lo que sucede aquí y también pienso que todavía el mismo machismo que sigue existiendo y estando presente en el sector, también echa para atrás a muchas mujeres, ¿verdad? O sea, uno como mujer, yo trabajé poco haciendo proyecto arquitectónico, pero lo poco que estuve, uno como mujer ir a hacer pues, no sé, una inspección a una obra y entras y hay 20 hombres jóvenes y uno solo ahí, uno va un poquillo acongojado, ¿verdad? Y más de uno te ve feo, digamos, como de una forma tal vez lasciva o sentís como esa tensión, ¿verdad? Entonces yo creo que eso uno también lo echa para atrás. También a veces los mismos maestros de obra son machistas, entonces desacreditan, digamos, las indicaciones que vos puedes brindar o hacen lo que les da la gana, porque uno, tu criterio no importa porque sos mujer. Entonces hay tantas cosas que también desmotivan que yo pensaría que eso podría ser otro de los motivos, ¿verdad? Por los cuales hay tanta diferencia. Claro. Tal vez no quería caer como en un criterio personal, pero qué importante también que se den este otro tipo de desarrollos en áreas como el urbanismo, tal vez, que no son precisamente la construcción, que le van a permitir también a todas estas personalidades, a todos estos diferentes tipos de profesionales desarrollarse, ¿verdad? Y sería interesante ver cuántas mujeres están en el ámbito urbano también. Porque Claro. también es, como tiene mucho más cercanía con las ciencias sociales,
Me parece que posiblemente haya un buen número de mujeres que sí se desempeñen en el ámbito urbano. Eso sería Claro. interesante conocerlo. Yo la verdad que no sé si los números respaldan esa hipótesis que tengo. Sí, por eso te decimos la pregunta en un carácter más personal, ¿verdad? Para saber un poquito. Okay. Ok, ya para el cierre, ¿cuál o cuáles consejos le daría a las futuras arquitectas para desarrollarse en el ejercicio profesional de la arquitectura? ¿Cuál consejo? Y para desarrollarse en la arquitectura en específico. Ajá. Ok. Eh, yo pienso que, pero se lo daría no solo a las futuras arquitectas, sino a tanto chicas como chicos, o lo que sea, ¿verdad? Les diría simplemente que uno tiene que estar en el campo que realmente le mueva, ¿verdad? Todo por dentro, es donde uno realmente sienta que encuentra esa pasión, eso es lo que hay que buscar profundizar. Entonces les recomendaría, digamos, como consejo, les diría que no se queden solo con la arquitectura como base, ¿verdad? Que ahí no termina el mundo, que hay un trayecto enorme sobre el cual uno puede seguir creciendo y profesionalizándose. Y que sea en arquitectura o sea en urbanismo o sea en lo que sea, ojalá que sigan y nunca paren de buscar información, de buscar crecer, ¿verdad? Crecimiento para que luego en la profesión puedan también transmitir ese montón de conocimiento y ayudar a un mejor lugar para vivir, un mejor hábitat, ¿verdad? Claro, excelente. Bueno, eso serían las preguntas que teníamos presupuestadas, por así decirlo, para el video que vamos a compartir luego con el curso. Pero tal vez si quisieras comentarnos algo, un cierre, un pensamiento final o alguna idea que hayas dejado por ahí suelta, también esto Me podría ser. parece, tal vez nada más como cierre, me parece muy bonito que estén intentando visibilizar un poco, ¿verdad? A la arquitecta. Algún día tal vez ese campo, ¿verdad? Llegue a ser un poco más equitativo, sí, más equitativo en general. Y en todas las dimensiones, porque aquí cuando estamos hablando de mujeres arquitectas, en realidad me imagino que en el fondo lo que nos interesa es un poco toda esta cuestión de género, ¿verdad? Claro, Y me pregunto también cómo le irá a, pues, a personas que tal vez son transgénero o, ¿verdad? Que tienen otra condición, claro. que no son solamente un hombre y que le gusta ser un hombre, vestirse como un hombre como tal. Me pregunto también cuál es son las repercusiones que viven, ¿verdad? En el campo, ¿verdad? Que me imagino que también deben de ser eh, fuertes, ¿verdad? O incluso tal vez un chico homosexual, ¿verdad? Que tal vez, no sé, si también recibirá la misma discriminación que recibimos las mujeres de parte de, digamos, de un maestro de obras o así. Entonces creo que el estudio se podría ampliar muchísimo, Claro. porque además hay, digamos, en lo que yo hago, en el campo que yo trabajo, se han hecho muchos trabajos que tienen que ver como con, por ejemplo, hay un estudio que tiene que ver con género y formas de moverse en la ciudad. Es una investigadora de la Universidad de Florida que se llama Petra Tom. Ella en realidad nació como chico y hace ya varios años es Petradón. Entonces ella ha hecho estudios y pues obviamente están, bueno, no obviamente, pero están enfocados mucho en estos grupos de población. Y era muy interesante ver cómo en realidad no era una cuestión, digamos, de cómo la gente usaba la ciudad, no tenía que ver en sí con el sexo, sino con el género. Entonces, por ejemplo, una mujer masculina usaba la ciudad distinto a una mujer femenina, digamos, porque ya porque tal vez su aspecto así la enfrenta a una condición diferente con el contexto. Igual el hombre, ¿verdad? Un hombre masculino, porque de hecho ella los clasifica así en una tabla, ¿verdad? Ellos se tienen que autodescribir cómo se perciben. También, ¿verdad? Tiene una condición diferente que un hombre que se considera femenino, ¿verdad? Y que por tanto, pues sufrirá también muchísimo más discriminación.
yo lo veo en la UCR, que es como súper abierto, ¿verdad? Uno ve tal vez chicos que andan incluso con tacones caminando y uno ve a los hombres gritándoles barbaridades, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿y si este chico fuera arquitecto y llega a una construcción, cómo le irá? ¿Qué le harán? Porque o sea, también conozco casos de chicos que también han sufrido agresiones físicas y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez ya me estoy desviando mucho, pero nada más No quería te eso, decir preocupes. que tal vez no solo es una cuestión de mujer, ¿verdad? Que es muy interesante, pero creo que eso podría ampliarse y traerles también em, información bastante interesante para entender lo que significa en el campo de la arquitectura, digámoslo así, no ser hombre, macho, masculino, ¿verdad? Todo Mm, lo demás va a tener una condición diferente, se los aseguro. por Claro. supuesto. Pues la idea también de este tipo de investigaciones es eso, empezar a conversarlo, ¿verdad? Empezar a ponerlo sobre la mesa y que todas estas aristas se puedan cada vez pulir un poco más, ¿verdad? Sí, sí, no, buenísimo. Pero de verdad agradecerte montones que hayas compartido este rato con nosotros. Igual la profesora nos encomienda mandarte saludos y demás, la profesora Marianela Mora. Y bueno, Buenísimo. nos quedan aproximadamente 5 minutos de la reunión, entonces creo que de verdad estar muy agradecidos con vos por lo que nos pudiste Sí, ayudar. muchas gracias. Con mucho gusto, muchachos. Que les vaya muy Bueno, bien con el trabajo. gracias, no te quitamos más tiempo. Buena Gracias. tarde.